Cuando navegamos por internet, tenemos que asegurarnos que nuestra información navega por canales seguros, porque obviamente cada vez más son las páginas web seguras, pero tenemos que asegurarnos de si la página web es segura o no cuando vayamos sobre todo a insertar datos personales o datos bancarios. Para ello os quiero enseñar de manera rápida y sencilla en este vídeo dos maneras diferentes, aunque igual de válidas, para saber si estáis ante una página web segura o no. Que esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros, lo dicho, tengamos que poner datos personales o datos bancarios. Por ejemplo, ahora aquí quiero acceder a mi Moodle en la Universidad Rovira y Virgili, y antes de poner aquí el nombre de usuario y la contraseña que me toca, voy a asegurarme si esta página web es segura o no, o si estoy siendo víctima de un ataque por internet. ¿Qué dos maneras tenemos de saber que estamos navegando con seguridad? Si en la barra de navegación, ¿no?, en la barra donde colocáis la dirección por la cual queréis navegar, aparece un candadito, este candadito significa seguridad y os indica que estáis ante una página web segura. Es más, si yo clico aquí, me dice automáticamente conexión segura. Y si le doy aquí a la pestañita, nos dice qué empresa en concreto verifica esta seguridad. Y aparte del candadito, que dependiendo del navegador que tengáis, os estará aquí a la izquierda o a la derecha, pero estará aquí en la barra de barra de navegación, también hay otro indicador de si la página web es segura o no. Y es que todas las páginas web empiezan igual. HTTP, /. Si en este inicio hay por aquí en medio una S, esta S de aquí significa seguridad y también nos indica que estamos ante una página web segura. Es decir, esta S de aquí significa security. Y estas son las dos maneras de saber que estáis ante una página web segura o no. O el candadito en la barra de navegación, o que la dirección web comience por https://.